¿Sabías que la caliginefobia es el miedo a las mujeres? Sí, es difícil de creer. Es el temor al sexo femenino, sobre todo si las mujeres en cuestión son bellas. Se puede manifestar en hombres, niños y mujeres, pero es más común en hombres adultos. Va más allá de la timidez y puede hasta provocar ataques de pánico. Las fobias es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones y para ello hemos invitado a dos especialistas en la materia. María José González, psiquiatra especialista en trastorno de ansiedad, depresión y pánico, y Eglemar Ustaris, psicóloga clínico, especialista también en trastorno de ansiedad, depresión y pánico. Bienvenidas, gracias por haber atendido a nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos acá en Soluciones para entender un poco de qué se tratan las fobias y qué son las fobias. Con esto vamos a iniciar. ¿Qué son las fobias? Bueno, principalmente las fobias vienen de un trastorno de ansiedad, forman parte de lo que son los trastornos de ansiedad. Las fobias son unos miedos irracionales, son constantes y son desproporcionales en el sentido de que normalmente a lo que se teme no causa tanto daño como se cree. A diferencia del miedo o temor, esto es mucho mayor, ¿okay? La persona, como bueno, el miedo lo que te dice, esta emoción te dice que estás en peligro y debes cuidarte. En el caso de la fobia, esto es lo que pasa y lo que se busca es evitar siempre el estímulo. Pero aunque la persona reconoce que es irracional, pues no lo puede evitar. Este miedo que siente siquiera al pensarlo, no necesariamente tiene que estar el estímulo allí presente o la situación o la persona presente, solo con el imaginarlo ya esto empieza. Los síntomas sean psíquicos como miedo, angustia, ansiedad o físicos, que es la sudoración, aceleración de ritmo cardíaco, aceleración de tasa respiratoria. ¿Por qué se convierten en un miedo irracional a algo o algún sitio? Hay varias teorías de ese origen. Hay teorías que dicen que tiene que ver con el desarrollo de nuestra infancia, una exposición a un estímulo que generó un miedo y que después se fue reforzando hasta que ya se volvió irracional. También hay teorías que hablan de una ansiedad que al sobrepasar al individuo, lo que hace es dirigir la ansiedad hacia un objeto específico. Y se vuelve eso como el objeto de todos sus miedos y sus angustias, cuando en realidad es un miedo en general hacia todo lo que lo rodea. ¿Qué síntomas puede experimentar una persona cuando sufre alguna fobia? Algo que, digamos, nos ayude a identificar, oye, si tengo una fobia a esto. Bueno, mira, el pensar nada más en eso, como te dije, pues no solamente es que se me acelera el corazón, es que no puedo respirar, ni siquiera puedo pensar en esto, me dan ganas de llorar, siento que me voy a morir nada más de pensarlo. Quizás otras personas lo ven y dicen, me parece algo tonto, que nada más de imaginarte, no sé, una altura, un avión, tú sientes así, pero eso es lo que califica una fobia. No es quizás un miedo de que, bueno, mira, me da miedo, por ejemplo, montarme en un avión y que se caiga, pero me puedo montar. En la fobia no, si yo pienso en el avión automáticamente tengo miedo, tengo pánico, puede llegar incluso el pánico. No puedo dormir si sé que voy a tener un viaje, es mucho más extremo. ¿Cuáles pueden ser esas causas o qué origina la fobia? Hablabas un poco de la niñez, puede iniciarse desde la niñez la fobia. ¿Cuál es el origen? Sí, las fobias se pueden dividir por grupos etarios. Hay fobias en niños, fobias en adultos, fobias que se inician en la infancia y fobias que se desencadenan ya en la edad adulta. Biológicamente, el origen de la fobia se encuentra en la amígdala, que es una parte que tenemos en nuestro cerebro donde está el miedo, y se piensa que descargas eléctricas que hace el cerebro espontáneamente son parte del origen biológico de estas fobias. Luego los estímulos alrededor en el ambiente pues van haciendo que esa descarga eléctrica se vaya repitiendo con cada vez más intensidad, generando que la fobia vaya creciendo a lo largo de la vida del individuo. Decías que podemos tener alguna fobia en la niñez y ya de edad adulta a lo mejor ni nos acordamos que le teníamos miedo a algo. Pero, ¿qué pasa cuando pues se desarrollan esas fobias ya en edad adulta o nos damos cuenta en edad adulta que realmente es una fobia? Creo que ahí viene el síntoma, uno de los síntomas más importantes para darnos cuenta de que hay una fobia, y es algo que escuchamos hace rato, que es organizar la vida alrededor de evitar lo que me genera la angustia. Cuando nosotros organizamos toda nuestra vida y modificamos absolutamente todo,
alrededor de no exponerme a ese estímulo, es cuando podemos empezar a pensar, aquí hay un problema. Creo que ese es lo primero que tiene que ver la persona para decir, bueno, sí tengo un problema, que es más allá de un miedo. Porque yo puedo tener miedo a montarme en un avión y aún así voy, compro mi boleto, me monto. Claro. Pero cuando yo lo evito por cualquier cosa y me invitan a un viaje, no, yo mejor no voy, lo pospongo. Trato de evitarlo a toda costa, como hay personas que no se han montado en un avión, luego de sentir el miedo de estar adentro, ya ahí sí es un verdadero problema que hay que atacarlo. ¿Cuáles son esos síntomas o que siente una persona cuando sufre alguna fobia? Bueno, mira. Además de, por supuesto, el miedo que es algo que ya veníamos conversando. Sí, también es el sentimiento de no poder con eso. Es demasiado, disculpa, es demasiado para el paciente, no puede con esto y como bien decía María José, lo que se busca es siempre evitarlo. Y mi vida va a generar en torno a, bueno, esto no se toca, no se ve, no se habla, mientras lo evite no existe, ¿ok? Mientras no lo piense no existe. Pero básicamente es este miedo desenfrenado y de hecho, bueno, eso irracional, ilógico, desproporcional que siente el paciente. ¿Puede tener alguna relación con alguna enfermedad, por ejemplo? ¿Te puede generar alguna enfermedad, padecer alguna fobia? Sí, las enfermedades somáticas, lo que llamamos enfermedades del cuerpo, las enfermedades cardiovasculares pueden generar a mediano y a veces a largo plazo fobias. Trastornos de ansiedad general, pero fobias. Las taquicardias, te estoy hablando de un síntoma, la taquicardia es un síntoma, para no ser tan específico con las enfermedades, pero las enfermedades que tienen como síntoma las taquicardias, las palpitaciones, las descargas de adrenalina, los problemas adrenérgicos de las glándulas suprarrenales, de algunos pacientes renales, traen como síntoma principal las palpitaciones y la sensación de asfixia. Esos dos síntomas se van asociando a veces a un estímulo específico, generando a largo plazo posiblemente una fobia. ¿Bajas de tensiones o subidas de tensiones pueden también formar parte de uno de esos síntomas que una persona experimenta cuando sufre alguna fobia? Sí, podemos sistematizar los síntomas de la fobia en los síntomas psíquicos, como los estaba nombrando Glemar, y los síntomas somáticos, los síntomas del cuerpo, que tienen que ver con sudoración, taquicardia, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos o en los pies, lo que llama la gente maripositas en la boca del estómago, que es una parestesia. Que no solamente se siente cuando se está enamorado. No. Viene más o menos por la misma causa, que es la misma descarga de adrenalina. Okay. Se siente miedo. A lo mejor ansiedad, ¿no? Se siente. Cuando te enamoras también te asustas. Claro. Ese mismo miedo, cuando es desagradable, cuando no es tan sabrosito, también te genera esas mariposas en el estómago que pueden ser un síntoma de la fobia. Cuando no se disfruta. Cuando no se disfruta, obviamente. En la próxima parte vamos a conversar sobre cuáles son esas fobias más comunes, con cuáles sí se puede vivir o cuáles sí son necesarios que tengan algún tratamiento o superarlas porque pues forman parte a lo mejor de la vida diaria de una persona. Ya regresamos con mucho más de soluciones el día de hoy conversando sobre las fobias. Recuerden que acá en Globovisión nos vemos todos. ¿Sabías que la tecnofobia es el miedo a la tecnología? ¿Sabías que la falofobia es el miedo a los penes? Es un temor intenso que se ve generalmente en mujeres. Un trauma, como una violación previa o un embarazo no deseado, puede provocar esta fobia. Continuamos acá en Soluciones conversando sobre las fobias. ¿Esta podría ser una de las fobias más extrañas, menos frecuentes o sí es frecuente? No es frecuente. No. Igual que la que hablaron de la fobia hacia la mujer, no son tan frecuentes. Igual que la de la tecnología, que también tuvimos un micro sobre el tema de la tecnología o la fobia a la tecnología. No es tan frecuente. No, son extrañas, bastante extrañas, pero no son frecuentes en tanto a que no son las que llegan a consulta. ¿Cuáles son las fobias más frecuentes? Las que más llegan a consulta, por ejemplo. Bueno, las específicas, miedo a las arañas, miedo a algún animal específico, miedo, fobias sociales, a estar en una situación social, una fiesta, algún tipo de reunión, agorafobia, que tiene que ver con estar en un lugar donde sientas que no puedes salir o no vas a tener escapatoria, o si te pasa algo alguien no te va a ayudar. Normalmente esas son las que más llegan a las consultas. Que esta puede ser de los sitios cerrados.
La claustrofobia. La claustrofobia. Claustrofobia tiene que ver con estar encerrado y, bueno, te falta el aire, no puedes respirar. ¿Cuáles otras pueden ser frecuentes, María José? La mayor frecuencia depende, la podemos dividir por sexo en hombres y en mujeres. En las mujeres la más frecuente es la de lesión. Voy a ser lesionada, voy a ser agredida. Y en hombres la más frecuente es la fobia de la sangre, la fobia a los objetos cortantes, a los objetos punzantes. Son fobias que no acuden tanto a la consulta, sin embargo su prevalencia sí es bastante alta. Es el caso del hombre que no quiere acudir al hospital, que no quiere ponerse inyecciones, que no quiere que le tomen muestras de sangre, no van casi a la consulta. Y tan valientes que se le dan los hombres, ¿verdad? Entonces le da miedo ir al médico, les da miedo ir a sacarse la sangre, hacerse algún examen. Bueno, eso que sirve tanto para jugarse y que cuando estamos en la calle lo utilizamos para meternos con los hombres, el origen de eso está en que hay una gran prevalencia de fobia hacia ese tipo de cosas. ¿Son los hombres a lo mejor quienes sufren más fobias o las mujeres? Depende. Eso estadísticamente tenemos dos vertientes. En Estados Unidos dicen que es más elevada la prevalencia de hombres. Ellos consideran que porque es más el hombre que asiste a la consulta. Sin embargo, en América Latina el comportamiento es un poco distinto. Es más la mujer que acude a la consulta que el hombre. Y por eso da una prevalencia más alta en mujeres la fobia. Pero eso depende de en qué lugar estemos revisando las estadísticas. Hablamos del origen de las fobias y María José justamente explicaba algo que era como la parte teórica y que tiene que ver con el cerebro, pero hay otras, orígenes de las fobias. Sí, pueden haber traumas infantiles, quizás. Ojo, acá hay que separar lo que son los miedos infantiles normales, que no necesariamente llegan a ser fobias. Recuerda que bien diferenciamos miedos de fobias, ¿no? Pero pueden ser traumas, como bien un poco lo explicó María José, ¿no? Tengo miedo a algo y entonces en lugar de darme cuenta que es algo que le tengo miedo, digamos, desplazo mi miedo hacia algo que no voy a ver tanto. Ejemplo, una araña. ¿Okay? Pueden ser aprendidas, podrían ser quizás a veces por modelaje. Bueno, mira, yo le temo a algo, no porque necesariamente tuve una experiencia traumática con esto, pero en mi casa alguien le tenía miedo a, no sé, los perros, y entonces de ahí empecé yo también a tener miedo a algo. No necesariamente porque hubo una exposición con este objeto. Yo voy a colocarles un ejemplo muy personal. Yo sufro de fobia a las serpientes, mi mamá sufre de fobia a las serpientes. ¿Puede ser por herencia o puede ser aprendido? Por herencia podríamos hablar que hay un 30% de posibilidad de que esta teoría biológica de que el cerebro te dé a ti la predisposición porque ya tienes un familiar que lo tenga. Sin embargo, eso no lo explica en un 100%, porque hay personas que tienen una fobia y nadie más en el entorno lo tiene. Puede ser, ahí sí nos vamos un poquito más por la teoría del aprendizaje, de que si yo veo que el adulto de mi casa tiene ese miedo, yo voy teniendo miedo, hasta que se convierte en una fobia. Porque haciendo la salvedad, no siempre, puede ser un miedo pequeño en alguien de la familia, pero alguno es más sensible y va a generar de ese miedo ya una fobia como tal. Decías en el mar que había que diferenciar entre el miedo y la fobia. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, mira, en el miedo tú temes algo, pero puedes afrontarlo. Por ejemplo, bueno, comentábamos hace rato de, bueno, tengo miedo a volar, pero igual yo puedo comprar un ticket y tomar mi vuelo. Bueno, a lo mejor voy al médico para que me recete algo para la ansiedad y pueda dormir durante el vuelo, pero me puedo montar. Eso sería un miedo. En cambio, en una fobia, nada más el pensar en que tengo que volar porque ya sea tengo un trabajo, tengo un viaje, es un compromiso y no puedo evitarlo, entonces ya empieza la ansiedad, este temor de que algo va a pasar, el temor siquiera meterme quizás en una página a buscar el itinerario de vuelo, en saber que en tantos días tengo el vuelo, entonces no puedo dormir, es que algo va a pasar, es que conversamos, que puede llegar inclusive a un ataque de pánico y que puedes sentir que vas a morir. No importa que tú digas, bueno, mira, es 100% seguro, la probabilidad de que pase un accidente es muy baja, eso no cabe en la lógica de la fobia. Simplemente es que, mira, yo tengo miedo y no puedo acercarme a eso. Y con la repulsión, por ejemplo, porque en el caso de
las personas que le tienen fobia o las personas que le tenemos fobia a los animales o a ciertos animales, puede ser que te cause repulsión, pero que a lo mejor no sea fobia, sino solamente te da a lo mejor asco. Hay gente que pues le tiene cierto respeto a lo mejor a los perros, a las cucarachas, a no sé, cualquier otro tipo de animal, cualquier roedor. ¿Eso puede ser repulsión y no fobia, o sí hay alguna similitud entre estos dos términos? Es muy diferente porque, bueno, yo le puedo tener repulsión o desagrado a un animal, pero hasta ahí. En cambio, en la fobia es que yo veo a este animal y me pongo a llorar, me tiemblo, me puedo desmayar inclusive. O sea, se me baja la tensión, como hablabas hace rato, o algo me pasa, pero en cambio, quizás en la repulsión, mira, esto no me gusta y no lo voy a ver ya. En la fobia es que no puedo, absolutamente no puedo, porque eso sobrepasa mis capacidades de afrontamiento y por eso es que se da la evitación. Hay fobias que sí afectan la vida de una persona, como cuáles pueden ser que realmente necesiten un tratamiento, porque como bien nos comentaba Englemar, pues hay fobias con las que puedes vivir. O sea, por ejemplo, entiendo que alguna fobia a algún animal, con eso puedes vivir, pero hay otras fobias que afectan tu vida diaria. Sí, la agorafobia que se nombró hace unos minutos es una de las fobias con las que es difícil, igual que la fobia social. La agorafobia inhibe al individuo de salir muchas veces, porque a lo mejor no es un miedo al espacio cerrado, sino a no poder huir de una situación. Si estoy en un espacio abierto y hay mucha gente, me va a dar miedo, no salgo. Y va la persona encerrándose por no exponerse a esa situación. En la fobia social tenemos limitaciones académicas. En la fobia social hay personas que se retiran de los estudios porque simplemente no pueden exponer o no pueden hacer un examen. Este tipo de fobias son muy limitantes. Y aparte de la agorafobia y la otra fobia limitante es la glutofobia, que es el miedo al aseo, el miedo al agua. Son estas personas, incluso se ha vuelto un síntoma de ciertas depresiones, que son estas personas que llega un momento en que la ducha, el agua, el verse encerrados allí, les da miedo y agarran una fobia siquiera al entrar al baño a hacer un aseo básico. Pero no es que, a ver, no es una fobia aprendida, sino que pues es un síntoma ya de alguna enfermedad, de algún trastorno psicológico. Sí. Forma parte. Forma parte de las depresiones. Es tanta la sensación de indefensión, es tanta la sensación de no poder afrontar las cosas normales de la vida, que algo tan normal como bañarse no lo puedo enfrentar y me da fobia si quiere el agua. ¿Qué otra fobia como esta puede afectar de una manera tan contundente la vida diaria de una persona? Las fobias específicas son esas tres. También va a depender de cuál es la profesión de la persona, a qué edad tiene, a qué se dedica. Comentaba hace rato un caso específico de una fobia a los libros. Es una cosa rarísima, muy extraña, pero esta persona era profesor de bachillerato y generó una fobia a los libros. En su trabajo, pues eso era imposible de sostener, no era sostenible. Y eso generó muchísimos síntomas y muchísimos problemas. Por eso lo incapacitante de la fobia va a depender en qué ambiente nos movemos, porque quizá si le tengo fobia a una serpiente y vivo aquí en Caracas, yo no voy a tener mayores problemas. O sea, Irlenis, cálmate, que esto no va a pasar. Algo así. Aquí no vas a tener aquí no te va a salir problemas. Pero si te toca irte de viaje a la frontera, te dicen, te voy a regalar de vacaciones un viaje a la Gran Sabana. Ay, no. Quizás tú vayas a modificar tus cosas, vas a decir, no, mira, yo tengo cosas que hacer y no voy a poder ir. O voy a la Gran Sabana, pero bueno, con cierto cuidado, ¿no? Sí, eso va a depender de tus capacidades psicológicas de decir, bueno, esto es más importante que la fobia, y vas a buscar mecanismos para compensar la fobia. ¿Cómo podemos buscar esos mecanismos para compensar la fobia? Hay personas, digamos autodidactas, que empiezan a buscar cómo relajarse, técnicas de relajación por sus propios medios. Sin embargo, eso no le funciona a todo el mundo. Siempre acudir a una consulta cuando un miedo me sobrepasa, cuando yo creo que ya no es un miedo solamente, cuando yo empiezo a modificar todas mis cosas alrededor de esto que no quiero vivir, es el momento de buscar ayuda de un profesional. En ese momento digo yo, voy a llamar
necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra, no estás loco. Los miedos y las fobias son cosas que todo el mundo tiene, de hecho es una prevalencia altísima. Hablamos de que hasta un 25% de la población puede sufrir de fobias. O sea, no es que estoy loco y estoy solo en este mundo, ¿a quién se le ocurre tenerle miedo a eso? No, no. Estamos hablando de una cosa que le pasa casi al 25% de la población, que en algún momento nos limita la vida, una situación a la que no nos queremos exponer. En ese momento, cuando yo siento que me está limitando la vida, que me está llevando a dejar de hacer cosas que yo quisiera hacer, pues es momento de buscar ayuda de un profesional. Cuando somos adultos quizás es más complicada la situación que cuando es un niño o un adolescente y se sufre de alguna fobia. Yo creo que es relativo, porque cuando niño sufres el que los adultos no entiendan la fobia, y ay, no tienes por qué tenerle miedo a eso, y si estamos hablando de que no es un miedito nada más, sino que me va a causar palpitaciones, sudoración, la sensación de muerte, imagínate sentir eso y aparte de alguien que te está diciendo, ay, pero tú no tienes por qué tenerle miedo a eso. Aparte de eso me están diciendo, soy más irracional de lo que yo creía. Así que en la infancia tiene esa dificultad, ya en el adulto es difícil porque enfrentarlo y contarle a alguien, tengo un miedo que me paraliza, quizá no sea tan sencillo. Siempre es relativo. Tiene sus dificultades en ambas etapas. La fobia puede convertirse en una manera de, digamos, poder manejar a otra persona, es decir, yo siento miedo a esto y eso veo que, oye, hace que la gente me vea como, ay, pobrecito o pobrecita, y lo tienes como una herramienta para manejar a algo o a alguien o alguna situación. Bueno, la verdad no, la fobia no es consciente. En este caso, como esta manipulación, el que me ayuden, sería un poco más consciente, ¿no? La fobia no busca eso. Al contrario, como hablábamos hace un rato, la persona fóbica teme esto, es desagradable para él, no es algo placentero, ¿no? Y a veces el compartirlo con otros también resulta muy difícil porque el otro no va a entender que yo le tema algo que, por supuesto, a él o a ella no. Por las redes sociales circula mucho, hay un puente de vidrio que inauguraron y la gente se ríe mucho de aquellas personas que intentan pasar el puente y se desmayan por el miedo a caerse, a pesar de que eso está seguro. Bueno, pero esta persona, su fobia, no, o sea, su desmayarse quizás, o que se le baje la tensión, no es un tema de, bueno, ayúdenme, sino es algo que, mira, no puedo con esto y estoy afrontando algo que siento que es mayor que yo. Tenemos que hacer otra pausa acá en Soluciones. En la próxima parte me van a comentar si se puede prevenir y cuáles son esos tratamientos recomendables para superar una fobia y si realmente se puede superar. Yo voy a aprovechar aquí a hacerle una consultica mientras vamos al corte y ya regresamos. ¿Sabías que la genofobia es el miedo a las relaciones sexuales? Continuamos acá en Soluciones. Recuerden que los invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Hoy en día estamos utilizando la etiqueta numeral solucionesfobia. Recuerden también que estamos haciendo una encuesta y le estamos solicitando que nos comenten cuál es esa fobia que sufren y, por supuesto, si sufren de alguna fobia, nos comenten cuál es. Acompañen su tweet con la etiqueta numeral Soluciones Fobia. Ayúdenos a colocarle que seamos tendencia hoy en Soluciones con este tema. Nos había quedado una pregunta al aire, era justamente si podíamos prevenir las fobias. ¿Se puede o no se puede? Es algo totalmente involuntario y nada que ver, no se puede prevenir. No, realmente es una cosa que hay muchos mecanismos psicológicos inconscientes que decir voy a hacer esto para evitar las fobias es complicado. Además que se va generando de una forma que la misma persona no se da cuenta que está generando una fobia hasta el momento que ya hace el síntoma grande como tal del miedo y del pánico. A esto muchas personas ni siquiera se dan cuenta hasta que hacen una crisis de pánico como tal. O incluso las personas que sufren de agorafobia no perciben que sufren de agorafobia hasta el momento en que deciden ya no salgo más de la casa. Y se convierte esto ya en un problema entonces grave, ¿no? Sí. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias, digamos, graves, complicadas, que puede padecer una persona o que puede tener una persona que tenga una fobia de este tipo? Bueno, puede llegar al aislamiento, como hablábamos, por ejemplo, de la agorafobia y la fobia social. No salgo de mi casa y ya. Y esto, por supuesto, ya cuando estás en casa, esto dificulta tus relaciones interpersonales, tus relaciones familiares, profesionales.
Y por supuesto la salud propia, ¿no? Porque empiezas a, imagínate, solo, puede tener quizás alguna comorbilidad con la depresión, porque no solamente es que no puedo salir, es que quién me puede ayudar, ¿no? Y entonces este es el momento donde, bueno, es indispensable buscar ayuda. ¿Cuáles son esas opciones de tratamiento, esas opciones de ayuda que ustedes pueden brindarle a una persona con que sufra pues alguna fobia y que digamos esté en un nivel bastante difícil? El tratamiento puede ser psicoterapéutico y farmacológico. Yo siempre digo que es más fácil cuando uno utiliza dos herramientas que utilizar una sola. Las personas que le tienen mucho miedo a la medicación, la psicoterapia es una buena herramienta sola. La medicación sin psicoterapia cuesta bastante más para que el paciente arranque, pero son las dos herramientas principales con las que contamos. ¿Cómo es esta psicoterapia? Mira, en la psicoterapia podemos trabajar con corte cognitivo-conductual, donde buscamos, digamos, desmitificar este miedo desde el pensamiento. Bueno, que llevarlo un poco a la realidad, ¿no? ¿Qué es esto a lo que le temes? ¿Por qué será que piensas así, no? Pero un poco es cambiar la estructura del pensamiento. Y directamente con lo conductual podríamos ir haciendo aproximaciones. Pasa en las fobias que el paciente puede hacer generalizaciones, o sea, no es nada más que le temo, supongamos, a la culebra, sino también es a las características de. Estas son la piel, el color, la forma. Y, Ay, tal cual, eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí. Bueno, justamente con esto lo vamos, digamos, vamos ayudando al paciente con lo que llamamos desensibilización sistemática o acercamiento progresivo. Entonces, bueno, mira, no puedo ni siquiera pensar en este animal porque me causa todo, bueno, fíjate cómo te pusiste, ¿no? Todos estos síntomas. Y bueno, entonces vamos poco a poco, ¿no? No es de una vez, por ejemplo, bueno, vamos a llevarte a un terrario, porque no, eso sería en tal caso una terapia de choque que no es lo más Me llevas al recomendable. terrario y después me tienes que llevar a una clínica, a hospitalizarme. Sí, bueno, justamente esto es como una serie de pasos y esto lleva un poco de tiempo, ¿no? Es progresivo. Si ya tú no has superado el pensar siquiera en el animal, difícilmente puedes siquiera acercarte al zoológico. Exacto. En este caso de las serpientes, por ejemplo, pues no es común, o sea, yo vivo acá en la ciudad, es muy distinto a menos que vayas a un terrario, a un parque, a un zoológico, pero las personas que, por ejemplo, le tienen miedo o le tienen esa fobia a los ratones, a una cucaracha, que es más común que te la encuentres en tu casa, en tu apartamento, en tu cuarto, ¿cómo puede ser ese tratamiento para una persona con una fobia de este tipo? Sí, bueno, como te comenté, en lo psicológico quizás con esta aproximación, estos cambios de estructura de pensamiento, puede llegarse ya a que la persona quizás pueda verlo y bueno, a lo mejor me da desagrado, me da miedo, pero no necesariamente sigue la fobia, sino que ya está desestructurada. Dice que puede acompañarlo también con psicoterapias, pero también con medicamentos. ¿En qué caso hay que combinar estas dos terapias, medicamentos y pues... Cuando los síntomas físicos son muy exagerados, incluso pueden asociarse ya a crisis hipertensiva, a taquicardias, a sensaciones somáticas muy molestas, en ese caso siempre es preferible asociar medicación. O cuando el paciente ha acudido a varias sesiones de psicoterapia y no siente que haya ninguna mejoría, podemos echar mano también de la farmacoterapia para ir disminuyendo los niveles de ansiedad y que le sea más fácil hacer las aproximaciones progresivas. Yo quería comentar con ustedes un estudio que de hecho estaba publicado en nuestra página www.globovision.com, donde también pueden ustedes revisar mayor información en torno a toda la programación del canal y también de las informaciones que a diario se van generando en el país y en el mundo. Y justamente había un artículo, las fobias pueden transferirse a varias generaciones según estudio. Voy a comentar solo dos párrafos de este estudio. Dice que de acuerdo a un estudio publicado en la revista científica Nature Neuroscience, un grupo científico determinó que ciertas fobias pueden transferirse de generación en generación tras su experimento realizado en ratones entrenados a asociar los shocks eléctricos con el olor de las acetofenonas. Los científicos aún no están seguros de cómo se transfieren los miedos, ya que hasta ahora la convención en la que las secuencias genéticas contenidas en el ADN son la única manera de transferir información biológica de los padres a hijos.
Esto podría, digamos, ir adelantando esos estudios en cuanto a si las fobias pueden ser heredadas o no. Sí, sin embargo nos queda todavía la duda hasta dónde se pasa la información por algo conductual. Sí, incluso en ratones se ve que los pequeños imitan las conductas de los adultos. Y estamos hablando en este experimento de que hay un estímulo que es bastante doloroso. No estamos hablando como una fobia, como en el miedo a los aviones, de alguien que se imaginó que el avión se podía caer. Estamos hablando de que hay una cosa real y dolorosa. Eso pasa igual con las personas. Si alguien de tu familia se somete a un estímulo verdaderamente doloroso, verdaderamente traumático, eso puede quedar en varias generaciones. Solamente al transferir la información de decir, al hacer esto, la consecuencia fue mala y desagradable. Quizá con los ratones también pasa eso. Quedan muchas dudas. Este tipo de experimentos todavía falta mucho. Y replicarlo en humanos, todavía hay una frontera que no la podemos, que no la hemos podido cruzar. Con las fobias pasa lo mismo que con cualquier enfermedad mental. Se necesita una predisposición genética, pero también se necesita una historia de vida y se necesita un desencadenante que lleve a la persona a sufrir la enfermedad como tal. Solo la genética no es suficiente para explicarlo, solo una historia de vida traumática no es suficiente y solo un desencadenante tampoco lo es. Las tres cosas juntas para poder decir, bueno, esta persona viene con estos tres elementos que me van a desencadenar la enfermedad. A ustedes cuando les llega una persona que padece alguna fobia, algún tipo de fobia, ¿cuál es ese diagnóstico que van haciendo? Es decir, ¿cómo es esa consulta? ¿Es un cuestionario para poder hacer ese diagnóstico y luego identificar el tratamiento para esa persona? ¿Cómo es? Sí, lo hacemos a través de cuestionarios, de preguntas, un poco para ir puntualizando. Porque bueno, normalmente el paciente llega con la consulta, mira, tengo miedo a esto y de alguna manera tengo que afrontarlo porque tengo tantos años que lo he evitado y lo necesito. Entonces ya bueno, ahí un poco las preguntas es para identificar cuál es el tipo de fobia y cuál sería el tratamiento. Como decía María José, si la ansiedad es tal que no podemos comenzar un tratamiento psicológico, necesitamos medicación inmediatamente para poder calmar los síntomas y luego en conjunto trabajar. Vamos a revisar lo que ha sido su participación a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Recuerden que el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Fobia. Rosario nos comenta, mi hija le tiene fobia a las gallinas y nadie en mi casa tiene miedo. ¿Por qué se produce? Bueno, como decíamos, no hay un factor únicamente que produzca una fobia, ¿no? Habría que ver qué pasa con esta persona que le teme a las gallinas. ¿Será que, no sé, asocia a la gallina con algo a lo que teme? ¿Algo le pasó con una gallina en particular? No necesariamente, como decíamos, hay una única vía para que se dé una fobia, ¿no? Otra persona nos comenta, les tengo fobia a las arañas, los sapos y las ranas. No puedo ni verlas, solamente imaginármelo, entro en pánico. Sí, en general este tipo de animales, igual que las culebras, las ratas, todo lo que nos genera el miedo de que nos contamine, nos genera el miedo de que nos generen una enfermedad. Eso es un miedo y una precaución que comienza siendo natural y normal, que luego se va progresivamente aumentando hasta volverse una fobia cuando ya se vuelve irracional. Lo que hay que hacer en ese caso hacer aproximaciones progresivas que van disminuyendo esa fobia hasta volverla una precaución de nuevo. Otra persona, Xiomara González, también nos comenta, yo sufro después de 22 años de una fobia a estar en mi institución, a hacerme una resonancia, a colocarme un yeso o un collarín. Sí, ¿Qué tipo de fobia puede ser esta? Este es el temor a que me pase algo malo o alguna enfermedad, como explicaba María José, que es muy frecuente en las mujeres. Y bueno, insistimos, ¿no? El tema con este es el tratamiento. A veces no, lo importante es que esté acompañado de un profesional. A veces solo pues no es suficiente. Hay otra persona, Namamaro, dice, si me dan grima ver muchos círculos, esferas o puntos muy juntos, ¿puedo decir que sufro de tripofobia? Sí, eso es una cosa que está muy de moda ahorita, la tripofobia.
el concepto de la tripofobia es el miedo a un patrón repetitivo, pero se da más exagerado con lo que son puntos y huecos. Quizá hay un mecanismo psicológico del vacío también, de ese miedo al vacío, que puede explicar un poco por qué Pero estos patrones me dan. puede ser una fobia, tanto puede miedo. ser cierta repulsión a ver eso. Depende qué síntomas presento yo. Ahí puede ser una simple repulsión, hay personas que tienen simplemente no veo el patrón y ya se acabó. O imaginarme el patrón o tener que pasar por, por la Avenida Libertador que tiene un patrón repetitivo en la parte inferior, eso me va a hacer sentir mal, entonces Claro. no paso por allí, ya ahí estamos hablando de una fobia. Vamos a hacer un corte, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones el día de hoy conversando sobre las fobias. En la próxima parte continuaremos revisando su participación a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Fobia. Ya regresamos. ¿Sabías que la somnifobia es el miedo a dormir? ¿Sabías que la onomatofobia es el miedo a los nombres? Sus víctimas literalmente no soportan pronunciar o escuchar siquiera ciertos nombres, a veces ni el propio. Continuamos revisando lo que ha sido los comentarios de ustedes a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy recuerden que estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Fobia. Alejandra Gorodecas nos dice, fobia a las ranas, sapos, no puedo ni verlas, entro en shock, lloro y no puedo controlarlo por algo que sucedió en mi niñez. Sí, Es una fobia. es una forma de adaptarse a algo que sucede. Otra persona, Leonardo Meléndez, dice, hola, ¿cómo hago para superar mi fobia a las arañas? El mismo tratamiento, ahora hay que hacer una aproximación sistemática, lenta y progresiva, pero bajo supervisión. Angélica Carrasquero, buenos días, ¿se puede desarrollar depresión a consecuencia de una fobia? Puede ser, pero no es necesariamente directo, ¿no? Lleva un poco de tiempo y para eso es la asistencia profesional. Otra persona, ay, que yo me siento identificada con ella, porque además dice, Estilevi Iglesias, mi fobia a los sapos es incontrolable, inmediatamente me dan ganas de llorar, no puedo verlos ni en foto. Es una fobia y necesita el apoyo. Otra persona dice, las hormigas me erizan la piel al verlas, aunque sea en foto, y acabo de descubrir que escribir su nombre también. No sabía que era una fobia, la persona ni se había dado cuenta, lo acaba de descubrir y tiene una fobia. Hay otra persona que dice, María Cole, sufro de miedo al encierro y a moverme muy lejos de casa, ¿qué debo hacer? Me he encerrado. Tienen que buscar ayuda profesional. Esa es una de las fobias más frecuentes que hay. Se ve sobre todo en este medio, ahorita en ciudades como Caracas, son muy frecuentes. Por la muchedumbre, el volumen de gente, hay que buscar ayuda profesional. Ricardo Ortega dice, le tengo fobia a las culebras, ¿eso se podría tratar o controlar? Saludos desde Puerto Ordaz. Sí, se puede tratar perfectamente, como habíamos comentado ya, con psicología y psiquiatría en conjunto. Recuerden que el día de hoy estamos haciendo una encuesta y vamos a colocarlas en la pantalla. Si sufre usted alguna fobia, 53 personas han respondido que sí y no un 47%. Es decir, que las fobias sí son más comunes de lo que realmente creemos que pueden ser. Sí. ¿Cuáles son sus recomendaciones para la persona que tenga una fobia y pues sea ya incontrolable? Bueno, mira, lo primero es reconocer que ciertamente tiene un problema, que este problema no es en la única persona, no es que está loco, es tratable, puede asistir con confianza pues a un personal de salud mental, como lo somos los psicólogos y los psiquiatras, y sobre todo saber que, bueno, ciertamente lleva un poco de tiempo el tratamiento, pero puede ser efectivo, bueno, puede no, es efectivo, solo que es necesario la constancia. Sí, es un proceso de aprendizaje. Entender que la fobia es algo que nosotros aprendimos y que a lo largo del tiempo nos fue marcando y hay que volver a pasar por un proceso de aprendizaje. No hay soluciones mágicas, pero que todo tiene una solución.
Me voy a despedir ya con un comentario que hace Coach Oliveiro Miranda. Dice, la mayoría de las fobias son creaciones de nuestros pensamientos. Superarlas con coaching transformacional. Puede ser una opción, ¿no? Sí, hay muchas opciones de tratamiento y cada una se adapta a las necesidades de cada personalidad. El paciente la persona tiene que ir a buscar con qué se siente cómodo, porque lo primero para superar una fobia es que yo me sienta cómodo con el tratamiento que estoy recibiendo. De allí empieza el proceso de aprendizaje para algo que, como dije hace rato, tiene solución. Y como yo me siento cómoda con ustedes, entonces yo voy a despedir el programa y me voy a quedar conversando con Eglemar y también con María José sobre esta fobia que tengo a las serpientes, ¿verdad? Ustedes me van a ayudar. Seguro. Me tengo que despedir, así que hasta mañana. El día de mañana estaremos conversando sobre el ahorro energético, porque justamente se conmemora el Día Mundial y este será nuestro tema acá en Soluciones. Recuerden también que en nuestro canal en YouTube, en el canal de Noticias Globovisión YouTube, pueden también ver todos los programas y las informaciones que se generen acá en el canal. Asimismo, pueden revisar también la página www.globovision.com, toda la información, revisar también noticias que se generen y se produzcan desde nuestros programas y seguir nuestra señal en vivo a través de Globovisión Radio. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Chao, chao, hasta mañana. Pasos para superar una fobia. Paso 1. Analiza de dónde ha surgido esa fobia. Paso 2. Mentalízate para exponerte a ella gradualmente y piensa cómo hacerlo. Paso 3. Exponte a tu fobia. Paso 4. Mantente firme. Superar una fobia no sucede de golpe. Seguramente pasen meses o años antes de que te sientas cómodo con esta situación.